En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca ahora en este video hacer una meditación. Si en la plática de la mañana vimos el tema del gran profeta Elías y cómo podemos ver la mano de Dios en los momentos difíciles y difíciles de entender, en esta meditación quiero contemplar una figura más bien del Nuevo Testamento, que es San Juan el Bautista. Aunque es el gran y último profeta del Antiguo Testamento, pues aparece en el Nuevo Testamento. Entonces aquí, como en cualquier meditación, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar donde podemos estar a solas con Dios. Esta meditación no se escucha haciendo dos o tres cosas a la vez. No se escucha mientras estamos conduciendo. Hay que ir a una esquina de la casa, al cuarto, al campo, a un lugar donde nadie me va a molestar para poder hablar con Dios. Y como en cualquier meditación, comenzamos en su presencia. Esto no es un momento académico de estudio. Este es un momento en el cual queremos tocarle a Dios y pedirle su gracia. Y la gracia especial que queremos pedir es la fe. La petición que vamos a hacer varias veces en esta meditación es: Señor, dame fe. Cuando van escuchando y ven que hay un punto que te gusta, pon pausa al video y habla con Dios. Y sobre todo repite esa petición que tenemos: Señor, dame fe. Comenzamos entonces con un acto de fe. Señor, yo sé que estás conmigo aquí, que estás con todos nosotros, con todas las señoras que están escuchando esta meditación en sus casas, en sus lugares. Sé que quieres hablar conmigo, que tienes un mensaje para mí, que quieres tocar mi vida. Sé que estás dentro de mi corazón. Ayúdame a mantener ese clima de fe, de tu presencia a lo largo de esta meditación, que va a ser la voz del Padre que está hablando, el Padre Joseph, pero tú quieres aprovecharte de este instrumento medio chafa para llevarme a mí un mensaje. Un acto de esperanza en el Señor. Señor, yo espero en ti en esas circunstancias donde pues ya a lo mejor me estoy cansando por los hijos, por el estar encerrados en casa. Espero en ti por todos mis esfuerzos que tengan fruto en la vida eterna, aunque en este momento no veo nada. Espero que me vayas a dar la vida eterna, que me vayas a premiar con dones celestiales. Ayúdame, Señor. Después podemos pasar a un acto de amor y cada una debe de hacer esos actos con tus propias palabras. Señor, yo te amo. Sé que estás conmigo. Por favor, aumenta mi amor. Ayúdame a amarte más, incluso sentir el amor por ti. Tú eres mi grande Dios. Te quiero con todo mi ser. Pasamos luego a un acto de humildad. Señor, ¿quién soy yo para estar aquí contigo? ¿Cómo es que me invitas a rezar contigo, a tenerte aquí? Dame, por favor, las gracias que necesito. Soy un mendigo necesitado. Soy un pecador en necesidad de perdón. Ten compasión de mí, hijo de David.
hacer un acto de humildad en tus propias palabras, buscar sentir la fe, la esperanza, el amor, la humildad, si Dios nos da esa gracia. Y después un acto de agradecimiento. Señor, yo te agradezco todos los dones que me has dado. Y que aquí quizá en vez de, podríamos pasar toda la meditación pensando en esto, simplemente elegir una gracia por la cual quiero darle gracias. Un don, algo que me ha dado el día de hoy o de ayer, o algo grande en mi vida. Y por fin terminamos con un acto de amor a la Virgen María, pidiéndole que nos ayude en esta meditación a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Le pedimos a María que lleve nuestra petición, Señor, dame fe, al Señor, que le presente esa petición para que Dios nos escuche mejor. Actos de preparación para poder vivir bien la meditación. Puedes dedicar el tiempo que quieras, pero es importante recordar que estamos en este momento con el Señor. Pedirle al Espíritu Santo también que venga. Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mi mente, llena mi corazón y mi mente de tu luz y de tu alegría y de los dones del Espíritu. Mueve mi mente para pensar las cosas que tú quieres que piense. Ayúdame a vivir esta meditación bien para poder hacer cambios en mi vida. Esos son los actos preparatorios. Y una vez dicho esos actos preparatorios, vamos a pasar a... Tengo aquí 4 puntos que podemos meditar para crecer en la fe. Los 2 primeros puntos son más bien puntos preparatorios, pero bueno. El primero es Juan el Bautista, hombre famoso. Hombre famoso, o sea, un gigante, pero famoso. Ustedes se acordarán cuándo y cómo nació Juan el Bautista, o mejor dicho, se acordarán de ese gran momento de su papá Zacarías, el sacerdote en el templo de Israel. Es del Evangelio de Lucas en el primer capítulo, no es necesario leerlo ahora, pero simplemente recordar. Su papá Zacarías era sacerdote, no era el sumo sacerdote, era el sacerdote. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos. Ustedes se acordarán que en el templo hay como 3 recintos, la parte de afuera que es el de los gentiles, de los paganos, y después el santo, que es el recinto donde pueden pasar los judíos, y después el santo de los santos, el lugar donde está el tabernáculo, el arca. Entonces ahí entraba el sumo sacerdote, pero los sacerdotes entraban en el santo, el segundo lugar, una vez al mes para hacer una especie de incienso hacia el Señor, ofrecimiento al Señor. Y era un rito importante para los judíos. Entonces la gente estaba fuera, vamos a decirlo así, mandaban sus oraciones con el sacerdote, que entraban ahí y los ponían en el incienso y subían al cielo. Entonces en el templo había mucha gente. Y Zacarías entró en el santo para hacer ese sacrificio. Y no salió. Es como se acordarán cuando el Papa Francisco tuvo esa adoración en San Pedro, en la Basílica, para pedir el fin de la pandemia hace ya como 2 meses. Pues imagínense si el Papa entra, de hecho no fue el Papa, fue un sacerdote, pero es igual, si el Papa entra en la capillita al ladito para sacar el Santísimo y traerlo al altar. Y están todo el mundo en la plaza, no había nadie, pero todo el mundo viendo por televisión. Y el Papa entra en la capillita y pasa 1 minuto, y pasa 2 minutos, y pasa 5 minutos, y pasa 10 minutos, y no sale. Pues, ¿qué pasó? ¿Tuvo un infarto? ¿O
¿Se rompió algo? ¿Qué está haciendo el Papa? ¿Entró en éxtasis? ¿Qué está haciendo? Pues eso es lo que sucedió con Zacarías. La anunciación del nacimiento de Juan no fue una cosa privada como con María. El Espíritu Santo apareció a María o bajó sobre María, el ángel apareció a María en un lugar solitario, probablemente en su casa. No había nadie más ahí, nadie supo. Nadie supo de la anunciación de María, ni siquiera de José, al menos no al inicio. Pero la anunciación de Juan sucedió delante de todo el mundo. Claro, en un recinto privado, o sea, ellos no sabían qué estaba pasando, pero algo pasó porque no salía. Y cuando sale, no solo sale tarde, sale mudo y obviamente afectado, haciendo gesticulaciones y pidiendo una lápiz para decir, es que no saben ustedes qué es lo que me ha pasado. Y la gente se quedaba mirándole a Zacarías como, ¿qué está pasando? Y él escribe, pues me apareció un ángel, me dijo que mi esposa, que ustedes saben que es estéril, va a tener un hijo y que va a ser un profeta. Pues imagínense cómo marcó eso la vida del pequeñito Juan. Era una persona famosa desde el inicio. Probablemente la gente pensaba, ¿no será este el Mesías? Recuerden también que Juan el Bautista es el primer profeta en 500 años, probablemente desde Malaquías. Hubo una racha donde había 2, 3 profetas simultáneamente todo el tiempo durante varios siglos. Y como en el año 500 por ahí se acabó la palabra profética. Y de repente vuelve Juan, o vuelve el profeta Juan. ¿Qué será de este niño? Entonces la gente súper emocionada. Por eso quizá dice el Evangelio que mandaron al niño al desierto, en el versículo 80 de ese primer capítulo. Lo mandaron al desierto, ahí vivió hasta comenzar su ministerio. ¿Por qué al desierto? Sus papás qué malos, lo mandan al desierto, le dan una canasta de comida y chao chao, o ¿qué pasó? Probablemente mandaron a Juan con los esenios. Ustedes se acordarán de Qumran en el desierto, más allá o cerca de Jericó. Pues ahí tenía una comunidad de esenios que eran como monjes que vivían una vida muy austera y estaban esperando la venida del Señor. Probablemente mandaron a Juan desde chiquito ahí para que aprendiera la vida de oración y de austeridad. Bueno, y también para que no estuviera con la gente de Jerusalén, que ya sabían algo de este niño. Entonces, durante unos años, unos 30 años, desaparece Juan por completo y también la expectativa a lo mejor se va perdiendo un poquito. Cuando Juan vuelve al río Jordán a bautizar y sale al público otra vez, seguramente estalla ese es aquel de quien habló el ángel. Entonces, un hombre famoso. No es como Jesucristo. De hecho, si leemos la historia de los judíos por Josefo, gran historiador judío, él habla de Juan el Bautista y del efecto que tuvo Juan el Bautista. Y ya no me acuerdo bien si no menciona para nada o solo con una frase, creo, a Jesús en su historia, que son no sé cuántos tomos. Apenas menciona a Cristo y habla bastante de Juan el Bautista, un hombre famoso. Una segunda idea, no solo un hombre famoso, sino un hombre grande en la virtud. Es más importante para nosotros, es un gran santo. Un hombre grande en la virtud. En el primer capítulo de Juan, los fariseos envían unos sacerdotes, o mejor los de Sanedrín, mandan unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Y en el versículo 20 dice, él confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. En la humildad. Y no es una humildad de la verdad, también se pasa un poquito porque le preguntan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Recordaremos que Cristo dice que sí, Juan era el Elías que tenía que venir. ¿Eres tú Elías? Y él dice, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y él dice, no.
El profeta era una figura de Moisés. Ustedes saben que Moisés era el grande de los grandes de toda la historia de Israel. Y él decía en sus últimos años de vida que iba a venir un profeta a su estilo más grande que él. Eso obviamente es Cristo. Entonces los judíos no tenían muy bien la diferencia de quién es Elías o este grande profeta o el Mesías. Simplemente sabían que iban a venir grandes personajes, probablemente 3 personajes distintos. O a lo mejor para ellos el profeta era el Mesías también. Y Juan responde que no a todas esas preguntas. Un hombre humilde, grande en la humildad. ¿Cuántas personas hay que cuando comienzan a ver que la gente les quiere, se les sube a la cabeza? ¿Cuánta gente, no sé, mis padrecitos cuando tienen su Instagram y con 25,000 seguidores, como que no sienten, o sea, me quieren? Juan rechazó todo eso. Yo no soy nadie. No soy nadie, tanto no soy nadie que no soy digno de desatar sus sandalias. No soy nadie. Humildad. No se centró en sí mismo. Tenía muy claro cuál era su misión y quién era él. Por eso también en la meditación siempre comenzamos con un acto de humildad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para echarme incienso a mí mismo o para buscar la voluntad de Dios? Hombre grande por su humildad, pero también hombre grande porque Cristo le llamó grande. Se acordarán y lo vamos a meditar en el siguiente punto. Cristo dice, entre nacidos de una mujer no hay mayor que Juan. Qué elogio. Decir que más o menos es el más santo de todos los tiempos. Después añade una frase que como que desdice lo mismo, complica un poco la cosa porque dice, y ahora se lo voy a leer. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, bueno, ¿es el mayor o es el menor? Que no entiendo entonces Jesús. Yo lo doy una interpretación así, señora, si les sirve. Cristo dice, entre los nacidos de mujer no hay ningún mayor que Juan. En el Evangelio de Juan, él habla del nacer de la carne, de sangre o nacer del espíritu, que son dos cosas distintas. Entonces quizá Cristo va por ese camino. Juan, en cuanto nacido de carne y de sangre, de mujer, en cuanto a virtudes y cualidades y todo lo demás, incluso una vida espiritual, es el más grande. Pero si alguien tiene el espíritu, cuando alguien nace del espíritu, es otra cosa. Bien, se lo dejo por si sirve. Grande porque Cristo le echa este piropo. Grande también por ser una seta. Sabemos que Juan, cuando apareció, pues estaba en el desierto, que no es un lugar cómodo. Hace frío en la noche, hace calor durante el día, no hay árboles que protegen contra el sol, no hay comida abundante. De hecho, además de ese desierto, también comía muy pobre, comía langostas y miel de desierto, o sea, no, quién sabe cómo habrá sido eso. Y su ropa era una ropa de asceta, piel de camello, nada más la idea del piel de camello y siento en la espalda cómo debe de ser eso, ¿no? Saben que los grandes santos usaban ese tipo de camisa de penitencia, de piel, o mejor dicho, de cabello, o sea, que daba comezón, era difícil, y seguramente hay uno que otro que todavía lo usa. Una manera de hacer penitencia constantemente. Juan era un gran asceta. Para avanzar en la vida espiritual, la primera etapa en la vida espiritual es la vida purgativa. La necesidad de purgar mis pecados, la necesidad de formar mi voluntad, de hacer penitencia para abrir mi espíritu a la iluminación de Dios, que sería el segundo paso. No lo vamos a abarcar hoy, pero la necesidad de la penitencia. Quizá muchos de nosotros no avanzamos
gran que en nuestra vida espiritual porque no hacemos nada de penitencia. Quizás sería interesante hacer un pequeño programa de vida ascética. Los lunes solo voy a ver el internet durante 1 hora. Los martes no voy a usar sal o algo así. Quizás pedir mucho fuera de Cuaresma, pero algo si queremos crecer en la vida espiritual. Hombre humilde, hombre elogiado por Dios, hombre asceta, y también recordar que debe ser muy grande Juan el Bautista porque es el único hombre fuera de María y Jesús a quien celebramos su cumpleaños en la misa. Una vez al año, pero es el único lo que vamos a celebrar. No celebramos la natividad de nadie más. María, el 8 de septiembre, que es una memoria, es una fiesta menor. La solemnidad de la natividad de Juan el Bautista que celebramos el 24 de junio y la natividad de Cristo. No celebramos más natividades. Incluso como grandes santos, pues los apóstoles tendrá una fiesta. Pedro tiene 2 y San Juan Bautista tiene 2. Entonces es un hombre grande por su santidad. Todo eso es un contexto que quiero ofrecer porque si es un hombre grande, va a ser muy interesante ver lo que viene después. Vamos a pedirle a Dios fe porque ese hombre grande tuvo tentaciones, dificultades con la fe. Venció las dificultades, mantuvo la fe, es un grande en la fe, pero le costó. Vamos a meditar entonces el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Capítulo 7 a partir del versículo 18. Vamos a leerlo primero. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Bueno, ya con esta frase hay que poner un contexto, si no, no entendemos nada. Juan en este momento está en la cárcel. Le visitan de vez en cuando sus discípulos. Él está luchando con una dificultad interior. Ha escuchado muchas cosas de Jesús. Si se acuerdan, Cristo recibe el bautismo de Juan y se aleja y nunca se vuelven a ver. Entonces ha escuchado cosas de Jesús, cosas que le confunden. Entonces manda a 2 discípulos a preguntarle a Jesús, ¿tú quién eres? ¿Quieres saber, estoy siguiendo a la persona correcta o no? Volvemos al Evangelio. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas, todos los milagros que habían hecho Jesús. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Ese es uno de los pasajes más fuertes que tenemos de Cristo que pide fe a las personas. ¿Eres tú el que tiene que venir? Vamos a analizar ese evangelio. Entonces, Juan está en la cárcel. Estar en la cárcel no es nada fácil. Se puede imaginar si hoy en día no es fácil, ¿cómo en aquel entonces? En un hoyo en el suelo o en una cueva, pasaba frío, había humedad, le daban mal de comer, no tenía un baño. O sea, ¿cómo era la vida de este pobre en la cárcel? Es una condición que nunca había esperado probablemente. Como nosotros, tenemos nuestros planes, hacemos nuestras vidas,
pues tengo tantos años, en mi vida quiero hacer esto, después voy a tener a mis nietos, después voy a no sé qué, y cada uno de nosotros vamos haciendo nuestros planes o no hacemos planes, pero tenemos como una expectativa. Y de repente Juan se encuentra en la cárcel, de repente nosotros nos encontramos en una situación inesperada. A lo mejor algunos de ustedes no van a hacer vacaciones este año. Nosotros que solemos hacer vacaciones, pues va a ser algo semejante, pero en una casa prestada aquí cerquita, unos días. Entonces, las cosas cambian, las cosas. Juan también que siente esa incapacidad de moverse, se le quita la libertad, se nos han quitado varias libertades en estos días. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó Juan? Lo primero que hay que recordar es que es difícil y nos cuesta. No somos superhéroes, no somos piedra, sentimos las cosas, nos cuesta y eso está bien y Dios lo sabe y no pasa nada. A Juan, el gran santo, el gran hombre famoso, asceta, elogiado, humilde, a ese hombre le costó y comenzó a tener dudas y comenzó a sentir angustia. ¿Qué está pasando? Entonces recordar que esos sentimientos no son malos, son normales, son reacciones que pues tenemos que tener. Lo que importa es el siguiente paso. Entonces, si a Juan le costó o le costaron los cambios en su vida, los cambios inesperados, pues cuánto más nos van a costar a nosotros. Entonces, tener paciencia. ¿Qué es lo que hace Juan? Manda a sus discípulos. Él esperaba otra cosa. ¿No? Si les puedo decir esto, yo cuando me ingresé a la Legión, como vivimos como novicios, hermanos en formación en mis primeros años de sacerdocio, el reino Christi iba creciendo día tras día. Si pensamos, si ustedes, señores que llevan más años, se acordarán de los años 90, una explosión de lugares. Cuando yo llegué como director territorial a Nueva York, nos sentamos, un servidor con el equipo que tenía, y veíamos dónde íbamos a tener nuestros siguientes lugares de apostolado. Pensábamos en Toronto, pensábamos, ni siquiera ya me acuerdo dónde, pero teníamos como 3 lugares, íbamos a mandar, teníamos a los padres, los íbamos a mandar aquí, o sea, crecimiento constante. Y toda la legión y el reino era crecer, vencer, hacer apóstoles, hacer crecer la iglesia. Había un entusiasmo muy especial y de repente cambiaron las cosas. Entonces, por cambiar las cosas, significa que todo ya es falso, significa que vivía una mentira, o qué significa. Y eso es lo que vivía Juan. Yo predicaba otro tipo de Mesías y para eso hay que ir al capítulo 3 de Mateo. En el capítulo 3 de Mateo, a partir del versículo 10, Juan empieza a tener una discusión con los fariseos. Y él está enojado con los fariseos porque vienen con esas fachas de que quiero el bautismo y no sé qué, cuando realmente son insinceros. Y él dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, o sea, yo invito al arrepentimiento, pero el que viene después de mí es otro nivel. No soy digno de llevar su calzado. Es más poderoso que yo. Y si yo soy así, asceta, humilde, fuerte en el espíritu, ese va a ser 10,000 veces más. Eso es lo que pensaba Juan, porque dice, Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. No agua, fuego. Él va a venir aquí y todas las cosas van a arder. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Viene a cortar y a cosechar y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces la idea que Juan tiene del Mesías es que cuando Él viene
pónganse ustedes a temblar, porque Él va a destruir a los que son mediocres o pecadores y a los buenos los va a premiar. Juan, desde la cárcel, incluso antes, ve que ese Jesús no es ese tipo de Mesías. No está no está cortando cosas, no está echando violentamente a la gente. Tuvo su momento en el templo, pero bueno, no está haciendo cosas según la idea de Mesías que yo tenía. Entonces tiene esa gran duda. ¿Quién es ese Señor? Una segunda idea aquí o reflexión que podríamos hacer entonces es cuántas veces yo pongo a Dios en mi cajita. Quiero que Dios sea así. Y si Dios no obra según mi querer, entonces hay un problema con Dios. Y yo lo veo muchas veces en los funerales o en las tragedias en la vida. ¿Por qué Dios ha permitido esta cruz? ¿Por qué Dios me manda este problema? ¿Por qué Dios me quitó a ese ser querido justo en ese momento? ¿Por qué? Y cada uno de nosotros podemos repasar nuestras vidas. Yo tengo muchos de esos momentos. Porque Dios me quitó mi papá justo en ese momento. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me mandó a Roma? ¿Por qué todas esas cosas que me... Está bien hacer el cuestionamiento. Lo que no está bien es perseverar en la duda. Hay que abrirnos a Dios. Hay que poner en la base Dios es Dios. Entonces vamos a tenerle confianza. ¿Por qué estoy en esta situación? Dios está buscando algo bueno para mí. Tener esa convicción. Entonces Juan tenía sus dudas y quería una palabra de explicación. Señor, creo, ayuda a mi falta de fe. Señor, creo, pero no entiendo. ¿Me puedes dar algo de luz? Esa es una oración perfecta. Pero también a lo mejor Juan estaba buscando la libertad. Porque también en su idea del Mesías, el Mesías venía a salvar y a librar. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la cárcel? O sea, ¿por qué no me ayude? ¿Por qué no me echas una mano? Y eso yo creo que también Cristo entendió eso en el fondo, porque su respuesta responde a esa pregunta. De hecho, su respuesta va a las dos cosas. Si yo soy el Mesías y si soy el Mesías que tú quieres o que tú pensabas. Aquí les quiero mandar al capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, porque ahí vemos la respuesta que Cristo da o la explicación que Cristo da de quién es el Mesías. ¿Qué tipo de Mesías deben estar esperando ustedes? Ustedes recordarán que en el capítulo 4 de Lucas, Cristo estaba con Juan, recibió el bautismo, fue al desierto, rezó 40 días, ayunó y por fin vuelve a Nazaret. ¿Se acuerdan? Y cuando llega a Nazaret, hace su primera predicación ahí. ¿Y qué es lo que hace? Entra a la sinagoga, toda la gente está, pues eso es Jesús. Hemos escuchado de una cosa rara en su bautismo. Algunos dijeron que habían escuchado una voz, pero es pariente nuestro. ¿Qué nos va a decir? No tiene una formación teológica. A ver, vamos a ver. Entonces Cristo sube, toma el rollo de la escritura, la desenrolla, encuentra el capítulo 61 de Isaías, que es una descripción de la venida del Mesías o de cómo va a ser el Mesías cuando llega. Y eso es lo que eso es lo que leemos en el versículo 18 de Lucas, del capítulo 4. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor, entonces Cristo que desenrolla, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. Ungir en griego es Christos. O sea, el Cristo en hebreo es Mesías, porque me ha hecho el Mesías. El Espíritu está sobre mí porque me ha hecho el Mesías. Yo soy el Mesías. ¿Y por qué soy el Mesías? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos
para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Entonces yo he venido a traer el reino nuevo, un reino donde no hay ciegos, oprimidos, donde no hay pobres, donde no hay cautivos, donde no hay sufrimiento, un reino nuevo, el reino eterno. Bien, esto es lo que dijo a los de Nazaret, como un año antes. Cuando los mensajeros de Juan le preguntan, ¿quién eres tú? Si eres el Mesías o no, Cristo le dice, claro que soy el Mesías. Responde, como suele ser, con la escritura y responde con ese párrafo de Isaías. Nada más que lo cambia. Entonces, por un lado dice a Juan, claro que soy el Mesías, pero lo cambia. No soy el Mesías exactamente como tú pensabas. ¿Por qué? Lean lo que dice. Los ciegos ven, esto ya lo dijo en 61 de Isaías. Los cojos andan, bueno, no lo dijo exactamente, pero hablaba de los oprimidos. Los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les denuncia el evangelio. Entonces da una lista muy semejante a lo de Isaías, cambiando quizá una que otra cosa o poniendo más detalle una que otra cosa. Pero si se fijan, no menciona a los cautivos. Entonces yo me imagino a Juan cuando vuelven esos dos mensajeros y le dicen, mire, la respuesta de Jesús, si es el Mesías o no, es los ciegos ven, los cojos andan. Y Juan empieza como que a elevarse, claro, está repitiendo Isaías 61 y está diciendo todos los atributos de todo lo que va a hacer el Mesías. Y los mensajeros dicen el mensaje y no mencionan a los cautivos. Y Juan, a ver. Espéreme, diga otra vez lo que dijo. Y lo dicen. Y él dice, ¿y los cautivos? Y los mensajeros, a lo mejor, es que no dijo nada de cautivos. Entonces Juan entendió. Es el Mesías. Pero es un Mesías un poco distinto a lo que yo esperaba. Termina su mensaje Cristo diciendo, bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Y ese es un mensaje también explícito a Juan. Juan, mira, soy el Mesías, pero no soy el Mesías que tú esperabas o no exactamente como esperabas. No tomes ofensa, no te escandalices, ten fe y serás bienaventurado. ¿Qué mensaje más bonito? Juan entendió, gran nombre de Dios, le costó horrores porque él pues vio las paredes y pensó, de aquí no me escapo, de aquí no me libro, no me libero, no salgo de aquí, voy a morir aquí. Fue un golpe fuerte, pero también entendió desde la fe. Aquí también el mismo mensaje, dejar que Dios sea Dios. Si Dios fuera Dios, no permitiría en mi vida X. No. Precisamente porque es Dios, permite muchas cosas que no entendemos. Tenemos que dejar a Dios que Él sea Dios. Aquí también en el Antiguo Testamento hay otro profeta, aunque Cristo dice que Juan es como un nuevo Elías, hay otro profeta que es Jeremías, que vivía una circunstancia semejante, tuvo que dar un mensaje semejante al pueblo de Israel. Ustedes se acordarán que los judíos o los israelitas se dividieron en dos reinos, el del norte y del sur, los israelitas y los judíos, los de Israel y los de Judá. Y los de Israel fueron conquistados, arrasados en el año 760 por ahí por los asirios. Los asirios los tomaron y los dispersaron por todo el oriente. Y volvieron a poblar el reino del norte con asirios y gente que no era de ahí. Entonces destrozaron por completo. Hablan de las 10 tribus perdidas de Israel. Y las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, pues seguían unos 200 años más. En el 576 llegaron los babilonios e iban a destruir el pueblo. Y en ese momento Dios manda a Jeremías. Jeremías que tenía como misión en la vida decirle al pueblo que pues ya era demasiado tarde, ya les había dado chance, que no había manera de frenar a los babilonios, que los babilonios
iban a destruir la ciudad. Entonces se puede imaginar a ese pueblo, pues no quieren escuchar ese mensaje. Encerraron también a Jeremías en una cárcel, luego lo dejaron libre, pero de todos modos sufrió mucho porque tenía que comunicar un mensaje de destrucción. Pero en ese mensaje de destrucción, el mismo mensaje que Cristo da a Juan el Bautista, en ese mensaje de destrucción también había una luz. Y era Jeremías que decía, pero no se preocupen, puede desaparecer la ciudad, no desaparecerá Dios de sus vidas. Dios siempre será su Dios, esto no cambia nunca. Entonces las cosas, las condiciones, las circunstancias pueden cambiar, pero la relación que Dios tiene con ustedes no cambiará, no les quitará su amor. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es vivir esa circunstancia de una manera nueva, aceptar la circunstancia y buscar vivir su fe en esa situación nueva. Es el mismo mensaje que Cristo da a Juan el Bautista. Bien, dejar que Dios sea Dios, buscar la mano de Dios en nuestras circunstancias, saber que aunque sea difícil, siempre habrá una gracia más fuerte. La gracia que puede ser una gracia que no vamos a ver en esta vida. Cuando un mártir muere, ¿qué logra? O sea, ¿qué ganancia tiene para esta vida? Ninguna. Es todo para la vida eterna. Muchas veces nosotros estamos basando el bien y el mal sobre qué es lo que saco yo en esta vida. Por ejemplo, el tráfico es un mal, porque es un mal. Aunque no sé si hay tráfico o no, porque no he salido de casa en 3 meses. Pero el tráfico es malo, me frena, me causa problemas y tal para esta vida. Pero quizá también está buscando crear en mí una paciencia, una aceptación, no sé cuántas cosas para poder ser más santo en el cielo. Ese es nuestro tercer punto. Terminamos con un cuarto punto, el cuarto punto, que es la fe de Juan. Manden ese mensaje a Juan y el Evangelio no entra en los detalles de su reacción directamente, sino indirectamente, porque dice el Evangelio, Lucas 7, a partir del versículo 24, lo siguiente: cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. Y dice que salieron a ver en el desierto. O sea, ¿por qué fue en el desierto? Cuando escucharon hablar de Juan, ¿por qué fueron a verlo? ¿Buscaron una caña sacudida por el viento? O sea, un pasatiempo, una cosa transitoria, una cosa de puro, a ver si pasa un buen rato. Entonces, ¿qué salieron a ver? O sea, no, la respuesta es no. Entonces, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido de ropa delicada. O sea, que vamos a ver a una persona como un artista, alguien, un gran deportista, una persona. ¿Voy a buscar una persona famosa? Pues tampoco. Y aquí los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Si ustedes no fueran a buscar un pasatiempo ni una persona famosa, ¿a qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Sí. Les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito, y aquí envío mi mensajero delante de tu rostro para preparar el camino. Entonces, todo ese diálogo es un elogio a San Juan que termina con el mayor de entre las mujeres, nacido entre mujeres. Cristo elogia a Juan porque no perdió su fe. Obviamente, no dudaría si Juan después tuviera una crisis y entonces mantuvo la fe. ¿Por qué salieron a verle? Porque la vida de un hombre santo atrae a los demás. ¿Cuánto bien hace la vida de un hombre santo? No fueron a verle porque iba a decir chistes. No fueron a verle porque, no sé, porque les iba a resolver problemas. Fueron a verle porque era un hombre de Dios, porque les iba a comunicar a Dios. Hay un padre italiano, que de hecho lo estoy escuchando un poquito en internet, que es bastante famoso en Roma, da unos catequesis a los jóvenes.
Si vas al internet, es Fabio Rossini, el padre Fabio, pues da una catequesis. No permite que entre gente mayor, o sea, gente de más allá de los 30 años o 35 años. Pero cuando da la catequesis se llena la iglesia de jóvenes. Es famoso por su manera de hablar, es muy agradable. Pero ¿por qué van a verle? ¿Porque va a decir chistes? No, porque han escuchado que es un hombre de Dios, porque comunica algo de Dios, porque están buscando, tienen sed de Dios. La gente salió a ver a Juan porque era un hombre, sobre todo, no por sus palabras, no porque lo que les iba a decir, no porque era guapo, no porque se vestía bien, no porque hacía trucos. Salían a verle porque era un hombre de fe, un hombre de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere decir en este pasaje. No es tanto, ni siquiera para prepararme el camino. Lo que le hace un gran santo es porque vivía la fe. Nosotros no necesitamos hacer grandes cosas en nuestra vida. Nadie de nosotros vamos a hacer cosas grandes. Las cosas grandes son, Dios las da a ciertas personas, muy pocas, para la iglesia en general. ¿Por qué hay una Madre Teresa? Para formar una congregación, para comunicar un espíritu, son gracias que ella recibe que no son para ella también, pero son para los demás. Dios solo saca unas cuantas personas así cada siglo. Los demás vivimos y nos da la gracia que necesitamos para llegar al cielo y sobre todo para ser personas de fe. Si quieren saber si son grandes o no, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor en las cosas chiquitas? Pues eso, señores, vamos a dejarlo aquí. Vamos a pedirle al Señor la gracia de poder ser personas de fe, de ver las cosas desde la fe, de saber que tener dudas está bien, que podemos tener una reacción negativa o de tristeza, pero Dios nos va a cuidar y ver su mano en todo. Aquí lo dejamos para julio. Vamos a pedir a Dios la posibilidad de hacer otro retiro para agosto y probablemente va a ser también para septiembre y octubre. A ver qué es lo que va a querer de Dios, pero estamos en su mano. Estamos en sus manos y sabemos que todo va a ser para nuestro bien si mantenemos esa fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga mucho.